Buenos días, amigos y amigas de Manuel Upstate. Vamos en esta ocasión a leer en el libro de Hechos, en el libro de los Hechos, el capítulo 16. Entonces estamos leyendo el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el final del capítulo, ¿ok? Hechos 16, versículos 16. Hemos leído acerca de la conversión de Lidia. Ahora vamos a leer acerca de la conversión del carcelero de Filipos. Hechos 16 y de la liberación de esta chica que tenía un espíritu de adivinación. La Biblia dice en Hechos capítulo 16, versículos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado, muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, al más oscuro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Oremos. Padre, gracias por esta lectura de tu palabra, que ella hable a nuestros corazones hoy, que sintamos que este evangelio remece y transforma y impacta los cimientos de nuestra vida, de nuestro propio ser. Señor, gracias por aquellos que han crecido en un hogar cristiano y que han crecido sobre fundamentos bíblicos y sólidos. Pero te ruego por aquellos que no,
que necesitamos, Señor, ese establecimiento, que tú establezcas esos fundamentos. Ayúdanos este día y que esos fundamentos sean movidos por ti para que pongas en nosotros el querer y el hacer conforme a tu buena voluntad. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces tenemos este texto delante de nosotros, muy interesante. Es la palabra de Dios, es real y es verdadera, tenemos que tener fe en ella. Y quiero traer a su memoria ustedes, creo que fue un par de semanas atrás, tuvimos un pequeño temblor aquí en Greenville, ¿no? De un momento a otro, algunos ni lo sintieron, fue un domingo en la mañana, y realmente para lo que lo sentimos nos pareció extraño, porque casi no hay temblores en Greenville, nunca. Es muy raro, o sea, hay temblores que ni se sienten, que pasan totalmente desapercibidos. Perdón. Entonces, pero nos hizo recordar un poco, fue un poco largo cómo se remeció. Nos hizo recordar para aquellos que venimos de lugares donde son zonas sísmicas, realmente ese movimiento telúrico que hubo el otro día fue un juego de muchachos, ¿no? Porque realmente esos movimientos donde todo se mueve y parece que se cae, eso sí es terrible. Y aún nuestros padres nos narran historias de terremotos más grandes, donde los cimientos de las casas y de las ciudades y de los edificios se han conmocionado. Y realmente aquí hablamos de un terremoto que no fue hecho por causas naturales, sino que fue hecho de manera sobrenatural y que fue notado por los prisioneros, que fue hecho algo sobrenatural, y fue notado por el carcelero, quien también inmediatamente se arrodilló porque no habían escapado ellos y porque el terremoto había sido algo increíble para la mente de aquel tiempo, en la cual ellos estaban llenos de superstición, pero aún en aquel tiempo la forma como el terremoto ocurrió, en el contexto nosotros vemos de que fue un terremoto que produjo liberación. Los cimientos de la casa se remecieron. Y amados hermanos, cuando el Evangelio llega a nuestra vida, cuando llega a la vida suya, llega a la vida mía, muchas veces ocurre eso, un movimiento telúrico dentro de nuestra vida. Y se ve efectos de ese impacto. La salvación es por la gracia de Dios solo por la fe. Pero los efectos de esa fe, los efectos de esa gracia, tienen dimensiones maravillosas en la vida de usted, en la vida de su familia y aún en la vida de las naciones enteras. Pero es triste ver cómo algunas veces el Evangelio llega a una ciudad, llega a una persona, llega a una familia y no causa ese cambio. Y eso no es porque el Espíritu Santo no es efectivo, porque la gracia de Dios es eficaz para salvación, sino es porque Dios por alguna razón permite de que nosotros en nuestra inmadurez no dejemos de que ese evangelio penetre hasta los cimientos, no dejamos que la palabra de Dios, nosotros somos negligentes de que la palabra de Dios llegue a nosotros y transforme los cimientos de nuestra fe, los cimientos de nuestra alma. Entonces aquí la palabra de Dios nos muestra cómo el evangelio transformó de una manera maravillosa los cimientos de aquel tiempo. Vamos a ver que esa transformación se debe a varios niveles. En primer lugar, hay un impacto espiritual. Hay un impacto también social. Hay un impacto en las familias de aquel lugar. Hay un impacto en la adoración que produce en la gente. Y por último, un impacto en la creación de una nueva comunidad de la iglesia de Dios. ¿Ok? En primer lugar, el impacto espiritual. La Biblia dice aquí, en el versículo en el versículo 16, de que Pablo y Silas estaban caminando a la oración. Y entonces una muchacha, una joven, que tenía un espíritu de adivinación. Aquí se dice en el original un pitón. Un pitón se refiere a una serpiente pitón, la cual se usaban para adivinación. Y daba gran ganancia a sus amos. Probablemente no tenía un solo amo. No sé si se refiere aquí a hombre y mujer. Probablemente no, se refiere a un consorcio, a un grupo de amos, los cuales habían juntado dinero para comprarlo. Y hay que entender un poco el contexto de Filipo. Filipo era una colonia romana en la cual
la adivinación era muy común. Y hay un lugar donde se unen las placas tectónicas entre Asia y Europa, la cual allá se ha construido un templo. Y entonces la gente iba a aquel lugar y hacía todo tipo de magia. Salían unos gases de debajo de la tierra, los cuales cuando la gente aspiraba entraba en trance y hablaban otras lenguas y trataban y decían que ponían efectos para adivinar el futuro. Entonces había muchas personas dedicadas a eso, pero probablemente esta joven tenía un espíritu el cual le permitía adivinar el futuro de una manera más exitosa que los demás. Por eso había producido muchas ganancias. Y entonces ella, cuando vio pasar a Pablo y Silas, supo que ellos eran predicadores de Dios. Y entonces el Espíritu empieza a anunciar y dice: estos hombres son predicadores del Dios Altísimo, del Dios más alto que hay. Y obviamente repetía eso. Al inicio Pablo trataba de evitarlo, ignorarlo, pero luego, cuando ya eso se vuelve más frecuente, entonces Pablo expulsa a ese espíritu que había invadido esta joven. Muy bien, la Biblia nos muestra de que todo espíritu que no viene de Dios va contra Dios. Y la Biblia, en la Biblia, la palabra de Dios condena que nosotros nos pongamos a adivinar el futuro, porque el futuro solo pertenece a Dios, está en las manos de Dios. O que nosotros consultemos con los muertos para adivinar el futuro. Es algo que solamente está dentro de los designios de Dios. Nuestra labor es predicar la palabra y ver qué dice la Biblia acerca del futuro, pero no nosotros tratar de adivinar detalles y mucho menos hacerlo en el contexto de conseguir ganancias como ellos lo estaban haciendo. Para ellos era una práctica normal, una práctica de los romanos normal, hasta buena, hasta positiva para la gente. Y la gente estaba contenta con eso. Gente viajaba hasta Filipo, pagaba grandes sumas de dinero para que le adivinen el futuro. Sin embargo, Pablo y Silas, entonces ellos vienen a anunciar el Dios verdadero, el único camino de la salvación, el único camino que puede ser la esperanza para la gente. La gente andaba buscando ayuda a su vida a través de adivinación, a través de curaciones temporales, de ayudas temporales, pero no buscaban la fuente de la salvación. Y la fuente de la salvación está viniendo aquí, pero esta vez el espíritu de adivinación, el espíritu malo de adivinación, está anunciando la presencia de Dios. Y aquí nosotros vemos de que en realidad lo que ocurre aquí, esta promoción que el espíritu malo hace, no es buena ni es bien recibida por Pablo con razón. Si nosotros buscamos una traducción mejor de ese texto, aunque no voy a decir una traducción mejor, sino una traducción más apropiada al contexto del texto mismo. La chica podría decir que estaba diciendo lo siguiente: estos hombres son esclavos, porque la palabra doulos en griego no solamente significa siervo, significa esclavo. Son esclavos del Dios más alto del panteón romano, del Dios más alto de la colección de dioses romanos, de Zeus. Y vienen a anunciarnos un camino de salvación. La traducimos así, un camino, porque hay una ausencia del artículo, no dice el camino. A veces eso no es importante en algunos textos, pero parece que aquí sí es, porque Lucas casi siempre usa el artículo para hablar del camino de Dios. En primer lugar, ellos no necesitaban al enemigo o a un espíritu cualquiera para que les haga una presentación. Porque entre los romanos, la práctica muchas veces era así, que para que una persona sea aceptada en la sociedad tenía que presentarle otra persona, o para que una religión, una nueva práctica religiosa. Había tolerancia entre los romanos de las prácticas religiosas, siempre y cuando todos se sometieran a Roma, y siempre y cuando todos reconocieran lealtad y respeto y completa lealtad al emperador romano, al César. Después podían hacer lo que querían, podían encantar serpientes, podían adivinar la suerte, lo que sea, no importa, siempre y cuando mantengan el orden. Esa era la idea. Entonces, una nueva secta judía, el cristianismo era visto hasta ese tiempo como una nueva secta judía,
judíos un poco que venían hablando de un Jesús de Nazaret que estaban alrededor. ¿Podrían ayudar o no al establecimiento de Roma? Los miraban así como de lejitos. Y aquí el Espíritu aparece como el promotor, como aquel que está diciendo, miren, yo les presento, estos hombres son hombres buenos, inteligentes, deben ser aceptados en nuestras religiones, porque ellos son esclavos, como yo que soy esclava, anunciando, adivinando, a través de Pitón, la serpiente. Esos hombres son esclavos de Zeus, y estos hombres están anunciando un camino de la salvación. No, definitivamente no es aceptado por Pablo y Silas. ¿Por qué razón? Porque ellos están predicando un evangelio exclusivo, que es la salvación de Cristo. Ni siquiera el César puede traer salvación a la humanidad. Ni siquiera Roma. Su lealtad de Dios no es ni con Roma ni con el César, aunque son ciudadanos romanos y no tienen problemas en obedecer la ley. Sin embargo, ellos tienen lealtad al Dios eterno, al único camino de salvación. Ellos son esclavos, sí, pero no son esclavos igual que ella, igual que esta mujer, la cual viene a anunciar a través poseída de un espíritu malo, sino son esclavos del Espíritu Santo que les hace anunciar la libertad, que cambia los fundamentos de la sociedad. Entonces, por esa razón, Pablo y Silas expulsan a ese enemigo que estaba hablando aquí. Y amados hermanos, eso nos muestra de que cuando nosotros vamos a una comunidad a predicar el evangelio, o cuando nos predicamos a nosotros mismos como individuos, cuando predicamos a nuestra familia, cuando predicamos a la comunidad, es importante que oremos para que el evangelio, y prediquemos un evangelio que impacte, el evangelio de la palabra de Dios, que impacte los fundamentos espirituales de esa sociedad. Porque cuando hay la presencia de estas influencias espirituales, las que nosotros vemos aquí, obviamente es difícil que el evangelio tome fuerza, porque la Biblia dice bien claro que es imposible que se saquee la casa si no se ata primero el hombre fuerte. Es lo que Jesús dijo. Eso nos muestra que primero el espíritu maligno tenía que ser atado para que sea predicado el evangelio. Y eso hizo Cristo. En el tiempo de Cristo había muchos endemoniados porque era un tiempo en que el demonio no estaba atado, pero cuando Cristo vino, él ató al enemigo. Sin embargo, el enemigo está atado el día de hoy. Por eso ya no hay tantas posesiones demoníacas como había en aquel tiempo. Sin embargo, aunque el enemigo está atado, todavía sigue causando estragos, todavía sigue influenciando gente, influenciando sociedades. Desafortunadamente nosotros vemos de que cuando el evangelio solo ataca de una manera superficial y no ataca los fundamentos de la vida espiritual de la gente, no hay un cambio espiritual en las personas. Esto ocasiona, amados hermanos, de que no haya realmente una transformación. En el tiempo de Jesús habían muchos exorcistas que estaban liberando gente de espíritus. Pero él dice, cuando el espíritu malo sale del hombre, anda por lugares secos buscando refugio y no lo halla. Y dice, volveré a mi casa, y trae otros espíritus, 7 otros espíritus peor que él. Y el estado postrero de la persona es aún peor. Se refería a los exorcistas de aquel tiempo, pero cuando Cristo viene y libera a las personas, lo libera para siempre. ¿Ok? Entonces nosotros no somos llamados a exorcizar. No somos exorcistas, porque nosotros creemos de que Cristo ya ató al maligno. No tenemos que estar atándolo todos los días en las iglesias como algunos hermanos lo hacen, ¿no? Y estar luchando con el enemigo, porque la gente cree que todavía el enemigo tiene el mismo poder de antes. No es así. Cristo ya lo ha atado en la cruz del Calvario. Cristo ha resucitado. El enemigo está siendo derrotado más y más. Sin embargo, todavía está vivo y todavía está dando manotazos de ahogado y todavía está causando estragos. Y por lo tanto nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, anunciar el evangelio. La influencia del maligno está todavía allí. Miren, es interesante que Ghana, por ejemplo, un país en el África, que es 71% cristiano, 71% de las personas son creyentes, es uno de los países más corruptos del África. Lo mismo con Kenia. Kenia ha sido lleno de actividad misionera. En Nairobi está lleno, cuando no había coronavirus, lleno de
americanos blancos que están allí predicando el evangelio en grupos, ¿no? Manejando sus carros alrededor, sus coches, representando a Cristo y hablando de Cristo. Pero ¿cuál es el impacto que ha causado en la sociedad? Yo no solamente lo digo para ser críticos a la actividad misionera, sino también para criticarnos a nosotros mismos. Porque cuando anunciamos el evangelio, un evangelio superficial, pero no el evangelio de la Biblia, que se dirige a los cimientos espirituales, a remover los cimientos espirituales, entonces no tenemos ese cambio profundo. La gente puede ser cristiana de nombre, pero no ha habido un cambio profundo, un cambio radical en su vida debido a ese anuncio del evangelio. Aquí nosotros vemos que hay un acto de liberación para esa persona. Yo no estoy de acuerdo con que nosotros vayamos y practiquemos actos de liberación como lo practican algunos hermanos en la fe, porque considero que no estamos en la época del primer siglo. Sin embargo, somos llamados a predicar la palabra, porque las fuerzas espirituales del mal están influenciando a la gente aún el día de hoy. Y eso no lo podemos combatir con sesiones de exorcismo, sino lo tenemos que combatir con la predicación de una palabra completa, con el llamado al arrepentimiento, con el llamado hacia Cristo, a cambios de Cristo. Hay que predicar a Cristo a la gente. Aún a la gente que ya se llama cristiana, se dice cristiana. Tenemos que predicar a Cristo nosotros mismos, a nuestras propias familias. Pasemos al segundo punto, y es que el impacto del evangelio también es un impacto que va a afectar la sociedad de aquel tiempo. Miren, una liberación de un espíritu causó conmoción en toda la sociedad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En primer lugar, afectó los bolsillos de los amos de esta chica. La Biblia dice que la adivinación, la plata y la adivinación daba grandes ganancias a sus amos. Aquí es interesante, me gusta cómo la Reina Valera coloca aquí que cuando el espíritu había salido, sus amos vieron que había salido la esperanza, su ganancia. Es como decir, el espíritu se evaporó la ganancia de los bolsillos de los amos también. Y obviamente eso no les gustó. Usted choca con el bolsillo de alguien, no le va a gustar, ¿no? Ellos no fueron llamados, Pablo y Silas no fueron llamados a predicar en reformas económicas o en cambios económicos. Ellos no estaban preocupados con eso. Inclusive nosotros vemos que Jesús le pide una vez a un apóstol que pesque y saque un pez, y con ese diamante él pagó por los impuestos de él, no de ambos de ellos. Es decir, no, el asunto económico no era su preocupación. La preocupación de los apóstoles era principalmente que el evangelio transforme a la gente, transforme los cimientos. Pero cuando el evangelio, por la gracia de Dios, viene y transforma, esa gracia es una gracia eficaz que produce cambios y afecta a gente. Gente se va a quedar sin dinero, obviamente, porque es una reforma del evangelio. Yo recuerdo cuando había un joven que había llegado a Cristo, y él entonces, su familia se dedicaban solo a trabajar haciendo ídolos para que la gente adore, ¿no? Para que practique la superstición. Tuvo que haber un cambio en él y en esa familia. Obviamente hubo un impacto financiero en ellos. La iglesia pasó a apoyarles, algo muy bueno. Sin embargo, hay un efecto económico que produce. Hay iglesias aquí en los Estados Unidos y en el mundo en los cuales las iglesias son llamadas a abrir las puertas a todos. Pero cuando llegan gente de otras razas o de otros contextos socioeconómicos, a veces hay familias que quizás son muy poderosas económicamente, las cuales se quieren ir. Y las iglesias no hacen cambios, no promueven la reconciliación racial o la bienvenida, porque tienen temor a esas familias, porque se van ellos, va a afectar la economía de la iglesia. Pero eso no es el evangelio. El evangelio significa un cambio radical, ¿no? Como un hermano una vez le dijo a un misionero, no nos importan los dólares. No, los dólares pero si es que ustedes hacen esto o el otro, y en nuestras iglesias van a dejar de dar dólares. No importan los dólares, el cambio es radical, es desde los cimientos de la fe. Tiene que haber este cambio para la posteridad, para el futuro, para promover una iglesia la cual sea diferente a la sociedad. De lo contrario, estaremos estadísticamente hablando, con grandes números,
tanto en la iglesia como en la sociedad, pero con una corrupción grande, la cual no ha transformado, no ha creado una diferencia. Miren, aquí a Pablo se le acusa, se le calumnia de cosas. Dice, ellos están enseñando cosas que no son correctas practicar para nosotros los romanos. Ellos utilizan que ellos son judíos. Pero las acusaciones no son totalmente infundadas, en el sentido de que los judíos siempre eran un problema para los romanos, porque ellos se oponían a ese tipo de prácticas. Ellos eran radicales en lo que la Biblia decía en el Antiguo Testamento, que no consulten con agoreros, que no consulten con pitonizas, que no estén en ese tipo de prácticas, que rechacen ese tipo de prácticas. Y para muchos de los romanos era algo que ellos no aceptaban, que cambiaban su estilo de vida. Sin embargo, el Evangelio impacta el estilo de vida de la gente. Vamos a mover al tercer punto, que es el impacto que produce en la adoración, en nosotros, en nuestra alma, de cómo adorar a Dios. Miren aquí, ellos son puestos en el calabozo, en el lugar más oscuro, dice. Lo metió en el calabozo de más adentro. Era un lugar sin luces, donde probablemente había humedad, había un hedor horrible. Y los pusieron en el cepo. A veces en el cepo se les ponía bien separadas las piernas, de manera que no podían ni dormir los que estaban allí, en el calabozo, los prisioneros. Y Pablo y Silas estaban allí. Y dice la Biblia que ellos, a medianoche, porque probablemente no podían dormir, orando, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Amado hermano y hermana, ¿en qué situación está usted el día de hoy? ¿Dónde se encuentra? Si siente que su vida, su situación está en lo profundo, en una oscuridad, si usted está en un aislamiento, si usted está apartado de sus familiares, si está en terribles dificultades, quizás puede identificarse con Pablo y Silas. Ellos fueron azotados con varas. Dice que les dejaban desnudos. Era un acto de humillación tremenda. Y públicamente los golpeaban con varas. Y no los golpeaban una o varias veces, sino varios blows, varios azotes les eran dados. Y Pablo dice que en 3 ocasiones le golpearon con varas. Y esta es una de estas ocasiones. Y luego lanzados a la cárcel, a lo más profundo de la cárcel, en el calabozo de más adentro, donde había enfermedades y donde era horrible. Y aún de lo profundo, así como la Biblia dice el Salmo, de lo profundo mi alma clama a Dios. Aún de una enfermedad tremenda, aún de una situación horrible, de una situación financiera difícil. Alza tu voz, hermano, alcemos nuestra voz a Dios y oremos a Dios y cantemos a Dios. Ellos cantaban himnos. Su espíritu había sido llevado cerca de Dios porque ellos habían sufrido por la causa del Evangelio. No dejes que tu sufrimiento, no dejes que tus problemas, no dejes que tus necesidades te quiten la posibilidad de adorar a Dios. Tu fe, tu amor por Dios no lo va a quitar nadie, absolutamente nadie. Todo lo pueden destruir. Tu cuerpo puede ser lanzado a lo más profundo de una prisión o de un hospital o donde fuere, pero desde allí tu alma va a cantar himnos a Dios, alabando a Dios por su presencia. Y esto era un testimonio poderoso para los prisioneros. Cristo está presente aquí. El que dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, que me ha llamado para dar buenas nuevas a los pobres, dar libertad a los cautivos, libertad a los endemoniados y anunciar el camino de salvación. Y aquí está obrando eso inmediatamente, esos salmos que no tenían órgano, no tenían piano, esos salmos que no tenían las mejores voces, no era una colección de voces que estaban en el mejor coro de una capilla. Esas alabanzas que no tenían las mejores guitarras se elevaron ante Dios y Dios causó un terremoto que movió los cimientos de la cárcel. Y ahí las puertas se abrieron y había una posibilidad de libertad. Pero aquí vamos a ver que el propósito de Dios será liberar profundamente
no solamente a Pablo y Silas, no solamente a la esclava, sino también al mismo carcelero, a aquel mismo que tenía la llave de la prisión. Al hombre le llamaron y él fue corriendo probablemente a la medianoche o la madrugada. Se han escapado los prisioneros, están abiertas las puertas. Obviamente, si eras prisionero de Roma, lo que tenías que hacer era escaparte. Si estás en el fondo de la prisión, ya no tienes esperanza. No tienes que escapar, tienes que huir. Ahí inmediatamente fue, y ustedes saben que había pasado, los otros soldados que cuidaban a Pedro, ¿no? Lo mandaron a la muerte. Era un delito capital el que dejes escapar a un soldado. Por eso era bien claro, establecido en las leyes de Roma. Obviamente iba a haber un juicio para él, pero además era un deshonor. Y el carcelero, que probablemente era un ex soldado romano, la mayoría de carceleros eran ex soldados romanos, que habían sido famosos por su crueldad y famosos por no tener piedad de nadie. Entonces fue corriendo y inmediatamente cogió una espada y quería caer sobre ella o cortarse aquí el cuello o quizás el corazón. Y entonces Pablo, desde adentro, con una voz grande le dijo: no hagas eso, no te hagas daño, estamos aquí, nadie se ha escapado. Él inmediatamente pidió luz, porque ahí no había luz, y entonces entró con la luz y miró, y en efecto Pablo y los prisioneros estaban ahí dentro. Y entonces inmediatamente él cayó al suelo y dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Él entendió que la salvación dependía solamente de lo que Pablo estaba anunciando, que ese Cristo que anunciaba él era aquel que podía darle salvación. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y entonces aquí nosotros vemos que el Evangelio no solamente cambia individuos, sino cambia familias enteras también. Dios inspira a Pablo para decirle: cree y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, que él tiene que venir al camino de fe. Nosotros vemos que en el versículo, vamos a ver en el versículo 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí está la salvación por la fe. Es decir, la salvación es por medio de la fe, no por medio de obras. Tú no tienes que hacer nada, carcelero. Tú tienes que creer en Dios, pero ¿saben que tienes que creer con una fe verdadera que remezca los cimientos, así como esta cárcel ha sido remecida, que remezca los cimientos de tu familia y de ti? Y entonces él creyó. Y la Biblia, como dice en otras partes, creyó y esa fe le fue contada por justicia. Nosotros vemos cómo Dios cambia a Lidia y a su familia. Cómo Dios cambia, transforma al carcelero y a su familia. Cómo Dios les perdona. Cómo la salvación llega. Cómo la libertad no solamente llega de esta esclava poseída. La libertad no solamente llega para Pablo y Silas, los siervos de Dios, pero la libertad llega también para el carcelero de la condenación eterna, de las prisiones eternas. Y esa es la clave, eso es lo importante, que usted y yo seamos salvos de las prisiones eternas que están preparadas para aquellos que rechazan creer en el único camino, en el único Salvador, que es Jesucristo. Amados hermanos, es muy bonito como aquí se ve que la Biblia dice de que inmediatamente el carcelero trajo agua, los llevó a su casa, le dio de comer, trajo agua y le lavó las heridas, porque obviamente habían heridas muy fuertes, muy grandes. Y ellos cogieron agua y lo bautizaron. Él lava las heridas de los apóstoles, de aquellos que los consideraban como sus enemigos. Y Pablo lava con el agua del bautismo, representando el lavado de los pecados de estas familias. Gloria a Dios por eso. Y aquí surge algo bello, una nueva congregación que se reúne en la casa de Lidia. Lo sabemos porque al final el versículo dice que cuando ellos salieron fueron a visitar a Lidia y ahí vieron los hermanos y los animaron a ellos a seguir creyendo. Y aún Pablo, cuando está en la prisión, les escribe, les dice: yo desde la prisión les digo que se regocijen, que se animen. ¿Se acuerdan cuando yo estaba en prisión? Ahora yo estoy en prisión otra vez por la causa del Evangelio.
Dice la palabra de Dios que los magistrados, cuando se enteraron que ellos eran romanos, querían ponerlos en libertad. Pero Pablo dijo, no, que vengan ellos mismos y nos saquen. No es que Pablo era orgulloso y quería restaurar su honor. No, él quería asegurar. Mira, esto tiene que ver con el anuncio de la esclava que estaba anunciándolo a ellos. Esos hombres anuncian el camino de salvación. Ellos querían que los mismos magistrados reconozcan su trabajo misionero. Ellos vinieron, claro, porque eran romanos, porque tenían temor del castigo. Pero Pablo deja sentado de que esta nueva iglesia en la casa de Lidia, esta nueva congregación, es una congregación que es digna, que es aceptada en la sociedad. No solamente aceptada, sino respetada en la predicación del evangelio. Es decir, el enemigo, un espíritu de adivinación, quería presentar, quería introducir, quería que sean aceptados en la sociedad a esos apóstoles para que se sometan al espíritu de adivinación, para que trabajen con ellos. Pero no, el Espíritu Santo los libera a todos ellos por la gracia de Dios y pone en alto el nombre de Jesucristo. Y es Pablo mismo, el misionero, el predicador, el cual llama a los magistrados para que le escolten desde lo profundo de la prisión, desde lo más abajo. Los magistrados tienen que venir y sacar a Pablo por la puerta grande. Y ellos, cuando salen, les piden, por favor, vaya, están causando mucho problema. Ok, van a la casa de Lidia, una bella congregación donde la persona de clase alta, Lidia, la persona de clase media, el carcelero, y aún la persona del más bajo estatus social, una esclava, son unidos por la fe, por la palabra de Dios. Esa es la unidad, ese es el efecto del evangelio, amados hermanos. La salvación es por gracia sola, solo por la fe, pero hay un efecto profundo que remece los cimientos de aquel lugar. Sí, mi amado hermano y hermana, si es que tú y yo reconocemos en este momento que necesitamos ese cambio, que necesitamos que nos muevan, nos agiten un poco por la causa del evangelio, abrimos nuestro corazón el día de hoy. Que el Espíritu Santo abra nuestro corazón y dejemos esa palabra llegar a nosotros. Oremos, ora conmigo para recibir este poder de Dios. Padre nuestro, gracias. Te ruego, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que reconocen que no entienden el camino de salvación y que necesitan esa transformación del evangelio. Permite que su transformación no sea superficial, sino que esta palabra de Dios caiga en tierra buena, que produzca fruto a ciento y muchos cientos. Y te ruego, Señor, por aquellas personas las cuales son creyentes, aún por aquellos que crecen en una comunidad cristiana, que ellos agradezcan a Dios y que vean, analicen si los cimientos de su cristianismo fueron remecidos por la palabra de Dios. Señor, te ruego por las iglesias en el mundo. Te ruego por las comunidades cristianas el día de hoy. Te ruego, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que están solos en sus casas, que están apartados, que están como Pablo y Silas en un lugar apartado, sin quizás mucho contacto. Te ruego que les bendigas y de allí en medio brille tu luz y ellos puedan cantar himnos de gratitud y de poder a Dios. Gracias por esta palabra que nos has dado este día. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con vosotros y permanezca para siempre. Que tengan un muy buen día del Señor. Dios les bendiga.